Thanks. I greet you this morning in the name of the Lord. Los saludo en el nombre del Señor. We are delighted to be here today. Estamos muy contentos de estar aquí ahora. How many of you were at the meeting yesterday? ¿Cuántos estuvieron ayer en la reunión en Buenos Aires? Everyone? Casi todos. Wonderful. Did you have a good day? ¿Les disfrutaron el día? God was very, amen. Qué bueno. God was very good to us yesterday. Dios nos bendijo mucho el día de ayer. And we've been especially looking forward to these 2 days with you. Y estamos anticipando estos 2 días con usted. As Brother Bruno has shared, Equip shares a worldwide partnership with the Church of the Nazarene. Como les explicaba el doctor Bruno, Equip tiene una alianza con la Iglesia Nazarena en todo el mundo. And so we began the partnership in Central America 2 years ago. Y empezamos esa alianza hace 2 años en Centroamérica. Then we launched the partnership in Africa last year. Y el año pasado empezamos con la siguiente fase en África. And so we're excited to be here with you today for the launch of the leadership training program for South America. Y nos sentimos emocionados de estar aquí ahora con ustedes para iniciar esta fase de nuestra alianza con la Iglesia Nazarena. Does everyone have a notebook? ¿Todo el mundo tiene un manual de trabajo? Porque es Have a importante que lo few- tengamos. if the ushers can help us, please. Si nos pueden ayudar algunos ujieres o alguien que nos haga llegar algunos manuales para estas personas que... In the next 2 days, we are going to take you through a training in the 21 laws of leadership. En los próximos 2 días vamos a llevarles a un entrenamiento de las 21 leyes irrefutables de liderazgo. Our objective in these 2 days is to give you the training you need so that you can take this material home and equip the leaders in your countries and in your places of ministry. Nuestro objetivo para estos 2 días es poder entrenarlo a usted para que entonces usted tome este material y pueda regresar y comenzar a equipar y a enseñar este material allá en los lugares de su trabajo. So in these 2 days, as you listen and as we teach, Entonces durante estos 2 días, al estar usted escuchando y nosotros enseñando, you need to think in your mind, how are you going to teach this material in your particular place of ministry? necesita usted estar pensando cómo es que usted va a tomar este material y cómo lo va a aplicar para enseñanza en su lugar de ministerio. Make sure you take plenty of notes that will help you to teach. Asegúrese de tomar bastantes notas que le ayuden a usted a enseñar el material. You need to fill in the blanks, Necesita llenar los vacíos, but you also need more notes to help you to teach others. pero también necesita más notas para poder ayudarle a usted a enseñar a otros. So this tool will be a very effective tool for you to use in your ministry back at home. Entonces esto será una herramienta muy efectiva para usted utilizarla allá en su lugar de trabajo. Equip has taught the 21 laws around the world, Equip ha enseñado las 21 leyes alrededor del mundo. and everywhere we have seen these principles applied, we see phenomenal church growth, and we see a great release of growth in the church. Y en cada lugar donde vemos que se aplican estos principios, hemos visto un crecimiento impresionante en las iglesias y los lugares donde lo han enseñado. The challenge before us today El desafío que tenemos el día de hoy is that God is sending great harvest to this part of the world. es que Dios está enviando una gran cosecha a nuestros tiempos, a esta parte del mundo. But we will lose that harvest if we do not train leaders to build the church. Pero perderemos esa cosecha si no preparamos líderes para poder mantenerla y edificar la iglesia. So we are honored to be with you today. Entonces nos sentimos honrados de poder estar con ustedes el día de hoy. And so for our first session, Dr. John Maxwell is coming to teach. Entonces para nuestra primera sesión el doctor Maxwell va a venir a enseñarnos. We are honored that Dr. Maxwell is with us today. Estamos muy honrados de que esté el doctor Maxwell con nosotros. He is not often able to be with us in a Train the Trainers meeting like this. No seguido está él con nosotros en uno de estos entrenamientos. So are you ready to learn? ¿Están listos para aprender? Okay, Dr. Maxwell, please come. Doctor Maxwell, por favor, Would pasa. you welcome Dr. John Maxwell Le podrían dar back una to teach us bienvenida today? al doctor John Maxwell, por favor. Good morning. Buenos días. It is a delight to be with the Equip team to spend these 2 days with you. Para mí es un deleite poder estar con el equipo de Equip para pasar estos 2 días con usted. We have looked forward to this time together, and we love the partnership we have with the Church of the Nazarene. Hemos estado anticipando este tiempo juntos y nos sentimos muy contentos con la alianza que tenemos con la Iglesia del Nazareno. I want to encourage you in these next 2 days to ask God to open your heart
to a new period of growth in your life. Quiero invitarlo a que usted en estos 2 días le pida al Señor que Él abra su corazón y para que usted pueda experimentar un crecimiento personal en su vida muy importante. Our team will be doing the teaching, Nuestro equipo va a estar haciendo el trabajo de enseñanza and the 21 Irrefutable Laws of Leadership has life-changing potential for you as a leader. y las 21 leyes irrefutables de liderazgo tienen un potencial de cambiar su vida para siempre como líder. Let me share with you how the 21 Laws of Leadership came into being. Quiero compartirles un momento de cómo fue cuál fue el génesis de las 21 leyes de liderazgo. In 1976, I was a pastor in the United States, En 1976 pastoreaba yo en Estados Unidos and I felt a definite calling on my life to teach pastors how to lead. y sentí un llamado muy definitivo de parte del Señor de enseñar a líderes cómo liderar. I had come to the conclusion that the reasons that churches do not grow is because pastors are not effective in their leadership. Llegué a la conclusión que la razón principal por la cual muchas congregaciones no crecen es porque los líderes, los pastores, no son efectivos en su liderazgo. I was in my middle 20s and had a very fast-growing congregation. Yo estaba en mi edad entre los 25 a 30 años y tenía una congregación que estaba creciendo rápidamente. And people would come and ask me, how do you grow a church? Y las personas venían y me preguntaban, ¿cómo es que haces crecer una congregación? And after much thought and prayer, I came to the conclusion Y después de orar mucho llegué a la siguiente conclusión, that leadership is the determining factor in building a great work for God. que el liderazgo es el factor determinante para edificar una gran obra para el Señor. For these last 26 years, I have had as my mission to teach leadership to Christians. Y en estos últimos 25 años he tenido como mi misión personal el enseñar liderazgo a cristianos. In 1995, I resigned as pastor of a church in San Diego, California. En 1995 renuncié al pastorado que tenía en San Diego, California. I had spent 25 years pastoring and growing churches. Pasé 25 años pastoreando y haciendo crecer iglesias. And I had a few months of reflection after that resignation Y después de esa renuncia pasé un tiempo de reflexión personal about lessons I had learned in leadership. acerca de lecciones que había yo aprendido en liderazgo. I sat down and wrote several what I would call reflections of a leader. Y me senté y escribí algunas, lo que yo llamo reflexiones sobre el liderazgo. And as I began to look at that list of over the years of me teaching leadership, Y al mirar esa lista de todo lo que había aprendido a través del tiempo, I realized that there were some of these thoughts in the area of leadership me di cuenta que algunos de estos pensamientos que tenía sobre el liderazgo, that were better than just leadership thoughts, que eran mejor que solamente pensamientos al respecto del liderazgo, that you could literally rest your leadership on them. sino que literalmente uno podría descansar su liderazgo sobre algunas de estas And cosas. so after several months, I came up with the 21 irrefutable laws of Entonces, leadership. después de meditar mucho sobre esto a través de varios meses, nacieron las 21 leyes de liderazgo. And over the next 2 days, our equipped team will be teaching these laws. Y a través de los próximos 2 días, nuestro equipo va a estar enseñándoles estas 21 leyes. And I want to encourage you to evaluate yourself on each law. Y quiero animarle a que usted se evalúe sobre cada una de las leyes. Some you'll do well on, En algunas de las leyes usted va a ser muy bueno, va a ser fuerte, and some not so well. y en otras leyes no tan fuerte. But that's okay, Pero eso está bien, because you have to, first of all, know where you are porque primero uno tiene que saber dónde está before you can grow in your own life. antes de poder crecer en su vida personal. I would also encourage you También lo animaría to take the areas that you are weak in the leadership laws que tome esas áreas donde usted siente que es débil en estas leyes and find people around you y encuentre personas a su alrededor that are strong in those que areas son fuertes en esas áreas and build a leadership team. y que edifique un equipo de liderazgo. As we talked about yesterday, the greatest way to develop a great work is to develop a leadership team. Como lo hablamos el día de ayer, la mejor manera para edificar un gran liderazgo es edificando un gran equipo de liderazgo. If you'll open in your notebook, Si abren en su manual de trabajo,
I want to share with you how these leadership thoughts became leadership laws. Quiero compartirle cómo es que estos pensamientos se convirtieron en leyes de liderazgo. The moment I realized that these leadership thoughts had potential to be transferred to different places, En el momento que me di cuenta que estas leyes tenían el potencial de ser transferido en diferentes lugares, I took them through a grid that would allow me to be certain that they were laws of leadership, not just thoughts. pasé estas leyes a través de un filtro que me ayudara a entender que eran leyes y no tan solamente pensamientos. So let's look in your notebook at the 4 qualifying tests to become a leadership law. Así que vamos a ver, it's not in their notebook, vamos a ver los 4 calificativos que comprueban que son leyes. They could write it here. Okay, I'm sorry, I didn't realize it wasn't in your notebook. Perdón, no sabía que no estaba en sus notas. But let me give it to you anyway. Se los voy a dar de todas formas. Find an empty page somewhere. Encuentra okay? una hoja en blanco en algún lado. These are 4 qualifying tests for it Estos- to be a leadership law. Estos son los 4 calificativos para que nosotros podamos saber que estas son leyes. Number 1, Número 1, these laws estas leyes are not based on culture, gender, or age. no son basados en cultura, género o edad. In other words, each one of the 21 laws that you're going to learn over the next 2 days Es decir, las 21 leyes que va usted a aprender en los siguientes 2 días work as well in Argentina as they do in the United States. funcionan tan bien en Argentina como funcionarían en Estados Unidos. In fact, our Equip team has taught the 21 laws around the world. De hecho, nuestro equipo en Equip han enseñado estas leyes alrededor del mundo. And we have found that they have the same success rate in one culture as they will another. Y nos hemos dado cuenta que tienen el mismo éxito en una cultura que en otra. They're not limited to gender or they're not limited to age either. No son limitados a género ni a edad. What is exciting is to see young leaders learn these 21 laws. Es emocionante ver líderes jóvenes aprender estas leyes. And they become very effective even at a very young Y age. se convierten en líderes muy efectivos aún siendo muy jóvenes. The second qualifying test of the leadership law El segundo calificativo para saber que son leyes is that they relate and apply to all communities. es que se relacionan y aplican a todas las comunidades. In other words, they relate to the religious community, Es decir, se relacionan con la comunidad religiosa, they relate to the business community, se relacionan con el mundo empresarial, the education community, el mundo académico, educacional and even the government community. y aún a la comunidad política o gubernamental. And in the United States, I teach the 21 laws in all of these different venues. Y en los Estados Unidos al menos enseño estas leyes en cada una de estas diferentes comunidades. Number 3, Número 3. these laws are recognized by other leaders as leadership laws. El tercer calificativo es que estas leyes también son reconocidas por otros líderes como leyes de liderazgo. In fact, when I would sit down with leaders and I would discuss this thinking of leadership, De hecho, cuando me senté con otros líderes y hablábamos sobre estas leyes, I would ask them if they thought it was just a leadership thought or truly a law. y yo les preguntaba si ellos, que si en su opinión los veían como simplemente pensamientos sobre el liderazgo o como leyes de liderazgo. When I started with the leadership laws, I had over 50 of them, Cuando comencé con las leyes de liderazgo tenía más de 50 and it reduced down to 21. y se redujeron a 21. In fact, somebody asked me one time why it was 21 irrefutable laws of Y leadership. alguien me preguntó alguna vez, bueno, ¿y por qué son 21 leyes irrefutables de liderazgo? And I said to him, because there are not 22 Y irrefutable les dije, laws of bueno, leadership. porque no hay 22 leyes irrefutables de liderazgo. If there were 22, I would have written a book on the 22 irrefutable laws. Si of leadership. hubieran habido 22 leyes, hubiera escrito el libro Las 22 leyes irrefutables de liderazgo. What's interesting is this book has been out now for 4 years. Lo interesante de esto es que este libro ya tiene 4 años de haber sido publicado. And we've been lecturing on the 21 laws around the world for 4 years. Y hemos estado enseñando sobre las 21 leyes alrededor del mundo a través de estos 4 años. Not one time have I had a person come to me Ni una vez ha venido conmigo alguna persona and say that they think that there is a law that is missing.
que me diga, bueno, pienso que le falta una ley. So what I'm excited about today is Entonces lo que me emociona del día de hoy es lo siguiente, that if you take these 21 laws and learn them que si usted toma estas 21 leyes y las aprende and make them a foundation for you to stand on, y las convierte en un firmamento, un fundamento sobre el cual usted puede pisar, you will become a very good leader. usted se convertirá en un gran líder. One more thought about the qualifying test of the leadership laws. Otro calificativo más acerca de por qué son leyes, They stand the test of time. se comprueban a través del tiempo. In other words, the laws that work today Es decir, las leyes que funcionan el día de hoy also worked in biblical times. también funcionaron en tiempos bíblicos. In other words, they're timeless. En otras palabras, no tienen fin. And that's exactly the way laws are. Y así es como funcionan las leyes. And as you again learn these laws, Y de nuevo, al usted aprender estas leyes, they'll never be outdated. nunca pasarán de moda en ese sentido. You can apply them anywhere, Los puede aplicar en todo tiempo, en todo lugar, to any group of people at any time, a cualquier grupo de personas en cualquier momento. and they'll work. Y funcionarán. Let me just say one more thing about the qualifying test of these laws. Quiero decir una última cosa acerca de la prueba calificativa acerca de estas leyes. All of the leadership that you will ever do as an individual Todo el liderazgo que usted ejercitará como individuo can stand on these laws. pueden sostenerse sobre estas leyes. That's why these are basic and foundational for what you want to accomplish. Por eso es que estas leyes son básicas y fundamentales para lo que usted quiere lograr. I would also want you to know También me gustaría que usted supiera that every one of you here today can learn these laws. que cada uno de ustedes aquí el día de hoy puede aprender estas leyes. You can learn them. Las puede aprender. Think about it for a moment. Piensen eso un momentito. You can learn these laws and learn to become a good leader. Usted puede aprender estas leyes y aprender a ser un gran líder. And the reason I know that is because I have trained people in each one of these 21 areas. Y la razón que sé esto es que yo he entrenado a personas en cada una de estas 21 áreas. And I've watched them learn and I've watched them grow. Y los he visto crecer al estar aprendiéndolas. When I do leadership conferences, the most popular question asked me Cuando hago los seminarios de liderazgo, una de las preguntas más populares que me hacen is the question, are leaders born? es la pregunta, ¿los líderes nacen? And I always give them the same answer. Y siempre les doy la misma respuesta. Of course they are. Claro que sí. Think about that question. Piensen en esa pregunta. I've never met an unborn leader. Nunca he conocido un líder que no haya nacido. Don't want to meet an unborn leader. No quiero conocer uno que no haya nacido. You can learn these leadership laws. Usted puede aprender estas leyes de liderazgo. I would also want you to know these leadership laws have consequences. También necesita usted saber que estas leyes tienen consecuencias. In fact, they have what I call blessings and consequences. De hecho, tienen lo que yo llamo bendiciones y consecuencias. They're almost like the blessing curse portion of the book of Deuteronomy. Es casi como esa porción en el libro de Deuteronomio que hablan de las bendiciones y las maldiciones. If you learn these laws and apply these laws, they'll bless your leadership. Si usted aprende estas leyes y las aplica a sus vidas, usted aprenderá liderazgo. And if you don't learn these laws, your leadership will not be effective. Perdón, bendecirá su liderazgo. Y si no aprende estas leyes y no las aplica, usted no será efectivo como liderazgo. Como I was líder. teaching from the 21 laws at a conference recently, Estaba enseñando las 21 leyes en una conferencia hace poco and a man came up to me during one of the breaks, y se me acercó un hombre durante uno de los recesos and he said, I don't like one of your laws. y me dijo, no me gustan una de esas leyes. I said, that's okay. Y yo le contesté, no hay problema, I don't care. no me importa. I didn't write the book for you to like it. Yo no escribí el libro para que a usted le gustara. I said, it's kind of like the law of gravity. Le dije, es más o menos como la ley de la gravedad. You may say, well, I don't like the law of gravity. Alguien puede decir, a mí no me gusta la ley de la gravedad. In fact, I don't even believe in it. Bueno, I don't believe in it. de hecho, no creo en la gravedad. But if you go up to about the 4th story Pero si usted sube como a un cuarto piso and jump out the window, y se brinca de la ventana, you'll believe in the law of gravity. usted creerá en la ley de la gravedad. The laws work
regardless of whether you like them or not. Las leyes funcionan, no importa si a ustedes le gusten o no. So my suggestion would be this. Así que mi sugerencia para usted sería esta. Embrace them, Abrácelas, apply them to your life, aplíquelas a su vida, learn from them, aprenda de ellas and then teach them to others. y luego enséñeselas a otras personas. Amen? Amén. Law number 1. La ley número in your 1 notebook. en su manual. Law number 1 is the law of the lid. La ley número 1 es la ley del tope. And the law of the lid says leadership ability determines a person's level of effectiveness. La ley del tope dice la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. I want you to look up at me because I want to give you now a very visual illustration Ahora deseo que me miren acá un momento porque les voy a dar una ilustración muy visual of this law. de esta ley. Let's say this hand represents my leadership ability. Supongamos que esta mano representa mi habilidad como líder. Watch out, you can't go past this. That'll dump us. They gave me that law of gravity, they're saying. See, I'm learning at this conference. Se da cuenta que estoy aprendiendo en esta conferencia. This hand represents how well I lead. This is my leadership ability or effectiveness right here. Esta mano representa mi habilidad para liderar, mi efectividad como líder. In other words, this is the lid of my leadership. Es decir, aquí está el tope de mi liderazgo. This hand represents my ministry. Esta mano representa mi ministerio. If you're a pastor, this hand represents the church that you pastor. Si usted pastorea, esto representa la iglesia que usted pastorea. If you would happen to be a business person here today, this would represent the business that you have or the department that you have. Si usted de casualidad es empresario aquí el día de hoy, esto representaría su empresa o el departamento que usted dirige o las personas que usted dirige. This is exactly what the law of the lid means. Esto es exactamente lo que significa la ley del tope. If this is how well I lead as a leader, Si yo lidero con este nivel de efectividad, my ministry will come under the lid of my leadership, but never be able to go and rise above it. mi ministerio llegará hasta este lugar de mi liderazgo, hasta este tope, pero nunca podrá ir por encima de este tope que yo estoy poniendo. In other words, my leadership determines the size of my organization. En otras palabras, mi liderazgo determina el tamaño de mi organización. Let me tell you what has never happened in the history of mankind. Le voy a decir lo que nunca ha sucedido en la historia de la humanidad. It has never happened that a person's leadership was exceeded by the growth of the organization. Nunca ha sucedido que la efectividad de un líder haya quedado en este lugar y su organización haya crecido por encima de su habilidad de líder. So however well you lead at this moment, Entonces también que dirija usted en este momento, that's the lid on the size of your ministry or the size of your business today. esa efectividad como líder determinará el tamaño de su ministerio o su empresa el día de hoy. Here's a statement I want you to write down. Aquí le va una frase que me gustaría que apunte. Everything rises and falls on leadership. Todo comienza y termina con liderazgo. That's true in the church, that's true in the government, that's true in education, that's true in business. Everything rises and falls on leadership. Eso aplica en la iglesia, aplica en el mundo empresarial, aplica en el mundo académico, en el mundo del gobierno. Todo comienza y termina con liderazgo. And you may say, John, do you mean most things? No, I mean everything rises and falls on leadership. Me preguntarían, John, ¿lo que quieres decir es que la mayoría de las cosas comienzan y terminan con liderazgo? No, digo todo comienza y termina con liderazgo. When Israel had a good king, Israel prospered, and when Israel had a bad king,
Israel went down. Cuando Israel tenía un buen rey, Israel prosperaba. Cuando tenían un mal rey, todo se iba al caño. That's why the proverb writer I said it went down to 2. down the tubes. Okay. Yeah. Just like we almost went down. Así como nosotros hace un momento casi nos íbamos. Good leadership here. Buen liderazgo aquí, mal liderazgo allá. Yeah. That's why the proverb writer says Por eso el escritor de los Proverbios dice that when a country has a good leader, people are happy. que cuando el pueblo tiene un buen líder, la gente es alegre. And when the country has a bad leader, everyone groans. Que cuando el pueblo tiene un mal líder, todo mundo es triste. Yeah. Let me illustrate one more time with my hand with the law of the lid. Le voy a ilustrar una vez más con mi mano la ley del tope. Let's say from a 1 to a 10, 10 being top, 1 being at the bottom. Vamos a suponer que en una escala del 1 al 10, 10 siendo mejor, 1 siendo peor, My leadership lid is at a number 4. In other words, I'm just about average as a leader. mi efectividad como líder está en un 4. Entonces, en otras palabras, soy un líder más o menos. If my leadership lid is a 4, Si mi efectividad como líder es un 4, the size of my ministry is a 3. el tamaño de mi ministerio es un 3. It will not be a 5, it will not be a 6 or a 7. It cannot if my leadership lid is a 4. Mi ministerio no puede ser un 5, un 6, un 7, no puede ser ese tamaño si mi capacidad de líder es un 4. Now, we've already discovered that we can learn these leadership laws. Ahora ya descubrimos que podemos aprender estas leyes. So let's say you start learning to lead. Entonces supongamos que usted entonces aprende a liderar. And you go in your leadership from a 4 to a 5 to a 6. Y de repente usted se convierte en un líder con una capacidad de 5 a 6. Your leadership now can go from a 3 to a 4 to a 5. Ahora su ministerio puede crecer a un 4, a un 5. In other words, as you raise your leadership lid, Es decir, que al elevar su tope de líder, you also raise your ministry level with it. usted también eleva el nivel de su ministerio. The size of your ministry will follow the level of your leadership. El tamaño de su ministerio seguirá la capacidad de su liderazgo. And we have two wonderful biblical examples of the law of the lid. Y tenemos dos ejemplos maravillosos en la Biblia acerca de la ley del tope. One is Saul and the other is David. Uno es Saúl y el otro es David. And King Saul did not have near as high a leadership lid as King David. Y el rey Saúl no tenía un tope muy alto como lo tenía David. For example, Saul, although he was a general, never built an army. Por ejemplo, Saúl, a pesar de que fue general, nunca construyó un ejército. He never organized any form of government. Nunca organizó algún tipo de gobierno. He never enlarged the territory of the children of Israel. Nunca engrandeció el territorio del pueblo de Israel. In other words, Saul as a king had many lids on his life that kept him from being effective as a leader. En otras palabras, Saúl tenía muchos topes en su liderazgo que lo detuvo en ser un gran líder. Let's look at some of the lids that limited King Saul. In your notebook. Veamos ahí en sus notas algunos de los topes que limitaron el liderazgo de Saúl. For example, Por ejemplo, Saul was limited by the lid of fear. a Saúl lo limitó el tope del temor. In fact, his whole leadership ministry began with fear. Es más, todo su liderazgo, su ministerio empezó en el temor. Next, Saul was limited by the lid of impatience. El que sigue a Saúl lo limitó el tope de la impaciencia. There were times, such as the biblical example of waiting on Samuel, that he did not wait, and because of that, he violated the things that he should not have. Hubo tiempos en que, por ejemplo, él tuvo que haber esperado al profeta Samuel y no lo esperó por su impaciencia y violó el mandato. Saul was limited by the lid of influence. A Saúl lo limitó el tope de la influencia.
He was unable to encourage, inspire his troops to hold on until Samuel arrived. No pudo animar ni inspirar a sus tropas a que esperasen la llegada de Samuel. Saul was limited by the lid of resources. El que sigue, a Saúl lo limitó el tope de los recursos. In fact, his army literally ran out of weapons. De hecho, su ejército se quedó desprovisto de armas para la guerra. Saul was limited by the lid of denial. A Saúl lo limitó el tope de la denegación. Even when the prophet Samuel told Saul he had been rejected as king, he continued on as though everything was okay. Cuando a Samuel le dijo a Saúl que había sido rechazado como rey, él continuó como si nada hubiera pasado. Saul was limited by the lid of impulsiveness. A Saúl lo limitó el tope de la impulsividad. In fact, his impulsive oath almost cost the life of his son. Tomó una decisión impulsiva que casi le cuesta la vida a su hijo. Saul was limited Saúl estuvo limitado por el tope by the lid of pride. del orgullo. In fact, he wanted to build a monument to himself. De hecho, él quiso levantar un monumento en su propio honor. Saul was limited by the lid of disobedience. A Saúl lo limitó el tope de la desobediencia. He disobeyed, of course, the instructions to kill all the Amalekites. Desobedeció las instrucciones de destruir por completo a los amalecitas. Saul was limited by the lid of jealousy. A Saúl lo limitó el tope de los celos. Obviously, he was very jealous of David, especially when he was in any way compared to him. Era obvio que Saúl le tenía muchos celos a David y especialmente cuando los comparaban el uno al otro. Saul was limited by the lid of anger. A Saúl lo limitó el tope de la ira In o fact, del enojo. it was his anger that almost even had him kill his own son Jonathan. Y de hecho fue esa ira que casi lo llevó a matar a su hijo, Jonatán. Saul was limited by the lid of deceit. Y a Saúl lo limitó el tope del engaño. Now, I want you to take a moment and I want you to look back through your notebook at all of those limitations that Saul had on his life. Ahora quiero que se tome un momento y regrese a estos topes que tuvo Saúl. As I look back at some of those lids that limited Saul, Al mirar algunos de estos topes que limitaron a Saúl, some of them I identify with. con algunos de esos topes me puedo identificar. And I want you to ask yourself this question. Y quiero que usted se haga la siguiente pregunta. What lids do I have in my life that are limiting my potential as a leader? Pregúntese, ¿cuáles son los topes que tengo en mi vida que están limitando mi capacidad de liderazgo? Here's what I know about King Saul. Esto es lo que sé acerca del rey Saúl. Those leadership lids that he had in his life Esos topes de liderazgo que él tenía en su vida finally caused the downfall of him as a king and as a leader. finalmente fueron lo que le llevaron a su caída como rey. I want us to all understand that every one of us in this room have certain lids on our life and leadership. Cada uno de nosotros necesitamos comprender que todos nosotros tenemos ciertos topes que limitan nuestra efectividad como líder. And our first responsibility is to identify them. Y nuestra primera responsabilidad es identificar esos topes. And then we need to begin working on correcting and lifting those lids in our life. Y después necesitamos comenzar el trabajo de corregir y elevar esos topes en nuestras vidas. Now let's compare Saul with David. Ahora vamos a mirar a Saúl a la luz de David. David is known as the greatest king of Israel. David es conocido como el más grande rey de Israel. And it's because David knew how to lift the leadership lids in his life. Y esto es porque David sabía cómo elevar los topes de liderazgo en su vida. For example, Por ejemplo, in your notebook, en sus notas, David lifted the lid for himself first. David destapó en primer lugar el tope que estaba sobre él. This is very important. Esto es muy importante. You cannot lift the leadership lid for your people until you have first lifted the leadership lid for yourself. Usted no puede elevarle los topes a la gente que le sigue antes de elevar sus topes personales. You cannot take your people where you have not gone yourself. Usted no puede llevar a su gente a un lugar que usted nunca ha conocido. Let me explain it this way by using a
a U.S. illustration. Se les voy a explicar utilizando una ilustración de Estados Unidos. In the United States, in the travel industry, En la industria de viajes en Estados Unidos, we have what we call travel agents, tenemos lo que llamamos agencias de viajes o agentes de viajes, and we have what we call tour guides. y tenemos lo que se llaman guías turísticas. Now, a travel agent helps you plan a trip that you're going to take somewhere else. Ahora, el agente de viajes le va a ayudar a usted a planear un viaje que usted tomará a cierto lugar. They'll purchase your tickets and develop your itinerary. Lo ayudarán a comprar sus boletos y desarrollar su itinerario. But more than likely, the travel agent has never been to the place that they're sending you. Pero es muy probable que el agente de viaje nunca ha estado en el lugar a donde lo está enviando a usted. They just get your material ready, give it to you, and say goodbye. Le juntan el material, se lo entregan a usted y le dicen adiós. But in the United States, we also have tour guides. Pero en los Estados Unidos también tenemos guías turísticas. And tour guides live in the area that you're visiting. Y los guías viven en el área que usted está visitando. They've been there, they know the people, they experience and are part of the culture. Han estado ahí, conocen a la gente, experimentan y son parte de la cultura. Here's what I've found about too many leaders. Esto es lo que he encontrado acerca de muchos líderes. Too many leaders are like travel agents. Demasiados líderes son como los agentes de viajes. They try to send people where they've never gone. Tratan de enviar a las personas a un lugar que nunca han conocido. They try to get people to do things they've never done. Tratan de hacer que la gente haga ciertas cosas que ellos nunca han hecho. They try to get people to experience what they've never experienced. Tratan de hacer que la gente experimente lo que ellos nunca han experimentado. And what we need is less travel agent leaders, Y lo que necesitamos son menos líderes tipo agente de viajes. and we need more tour guide leaders. Y necesitamos más líderes del tipo de guías turísticas. Amen. Amén. They have to you want to be a leader that has experienced first. Usted necesita ser un líder que primero experimenta para sí mismo. That's why you have to lift your leadership lid before you can lift the lid for somebody else. Por eso es tan importante que usted eleve primero sus topes antes de intentar elevarle los topes a los demás. You cannot take people where you have not gone. Porque no puede llevar usted a las personas a un lugar que usted mismo no ha ido. And you cannot export what you do not have. Y usted no puede exportar algo que usted no tiene. So your first responsibility is to grow yourself as a leader. Entonces su primera responsabilidad es crecer usted como líder. And the classic example of David lifting the lid for himself Y el ejemplo clásico de que David elevó el tope para él mismo primero is that before he took on Goliath, es que antes que él se enfrentara con Goliat, he had killed a bear and he'd killed a lion. había matado un oso y había matado un león. In other words, he had lifted his leadership areas in little things, En otras palabras, él había elevado su capacidad de liderazgo en cosas pequeñas so he was ready to accomplish something big. y ahora estaba listo para hacer algo más grande. That's the way it works in all of our lives. Así es como funciona también en todas nuestras We have to vidas. have little leadership victories Tenemos que tener pequeñas victorias en liderazgo before we have big leadership victories. antes de tener grandes victorias en liderazgo. We have to be faithful in a few things Tenemos que ser fiel en lo poco before we can be faithful in many things. antes de ser fiel sobre mucho. So the first person you should try to lead Entonces la primera persona que usted necesita liderar is yourself. es usted mismo. If you wouldn't follow yourself, Si usted no se seguiría a usted mismo, why should anyone else follow you? ¿por qué quiere que las demás personas lo sigan? Amen? Amén. Get right on the inside. Ordene su vida interior. And that's exactly what David did. Y eso es exactamente lo que hizo David. Too many people, instead of growing as a leader, Demasiadas personas, en lugar de crecer como líder, they want to be given a leadership position. desean ser que les entreguen una posición de liderazgo. They kind of wait around hoping somebody will give them that Y opportunity. están así como medio esperando que alguien les dé esa oportunidad. In fact, recently I was having a conversation with a friend De hecho, hace poco estaba teniendo una conversación con un amigo who shared with me this thought. que compartió conmigo el siguiente pensamiento. He said, when I am given a leadership position, Me dijo, cuando a mí me entregan una posición de liderazgo, I'll learn to lead. aprenderé a liderar. I said, no, you have it wrong. Le dije, no, estás equivocado. Learn to lead
Aprende a liderar and you'll be given a leadership y position. te entregarán una posición de liderazgo. Lift the lid for yourself. Levante el tope para usted mismo. Before you teach these 21 laws of leadership, Antes de enseñar estas 21 leyes de liderazgo, personally apply the 21 laws of leadership to yourself. aplique estas leyes personalmente a su vida. So the first person that you want to grow Así que la primera persona que usted necesita hacer crecer is yourself. es usted mismo. The first person that you want to lead Y la primera persona que usted necesita liderar is yourself. es usted mismo. The first victories that you want to experience Las primeras victorias que usted necesita experimentar must be your own victories. deberán ser sus propias victorias. You cannot take people to higher ground Usted no puede llevar a las personas a alturas más until you've experienced the trip yourself. hasta que usted no haya experimentado el viaje personalmente. Go to your notebooks. Vaya de nuevo a sus manuales. Notice after David lifted the lid for himself, Fíjese cómo después de que David se levantó el tope para él, David lifted the lid for others. David quitó el tope que estaba sobre otros. Because in 1 Samuel 17, it talks about the great victory that David had because he killed Goliath. De hecho, en 1 Samuel 17 habla acerca de la gran victoria que tuvo la nación entera por la victoria de David. And this is the proper sequence for leadership. Y esta es la secuencia correcta en el liderazgo. Lift the lid for yourself, Levante el tope para usted mismo then you can lift the lid for others. y después puede levantarle el tope a los demás. Grow as a leader yourself, Crece como líder usted primero then you can grow others as leaders. y después podrá usted crecer a otros como líderes. But start with yourself and then go to others. Pero comience con usted mismo y luego puede ayudar a otros. In your notebook, notice En sus manuales, entérese that David also lifted the lid for the whole nation. que David quitó los topes a una nación entera. It's a wonderful story. Es una historia maravillosa. Until David killed Goliath, Hasta que David mató a Goliat, the army of Israel was paralyzed. el ejército de Israel estaba paralizado. But the moment he killed the giant, Pero en el momento que él destruye al gigante, then he unleashed the potential in the army of Israel. fue entonces que él desató el potencial de todo el ejército de Israel. Where did the army of Israel get their courage? ¿De dónde tomaron su valor el ejército de Israel? From David's exploits. De la victoria que tuvo David. Now, this is what leaders do. Ahora, esto es lo que hacen líderes. Leaders grow as a leader themselves, Los líderes crecen primero como líderes personalmente and then they do great leadership things. y luego hacen grandes cosas como líderes. And the people that belong to that leader Y las personas que pertenecen a ese líder do greater things because they have a great leader. harán mayores y grandes cosas porque tienen un gran líder. Let's illustrate the heading. Otra ilustración. A little bit ago, I shared with you that if this hand was your leadership, your ministry would come under the lid of your leadership. Hace un momento les ilustré de como si esta mano representa su capacidad como líder, su ministerio llegará hasta este tope. That's a very true statement. Es muy cierto esa frase. Now, let me take this lid to another level. Ahora voy a llevar este tope a otro nivel. If this is my leadership ability, I not only limit myself by the lid of my leadership, Si esta es mi capacidad como líder, no tan solamente estoy limitándome personalmente como líder, I also limit all the people that are in my organization to my leadership. también estoy limitando a todas las personas de mi organización por mi liderazgo. One of the greatest challenges of a leader Uno de los desafíos más grandes como líder is to realize that you and I, as leaders, es darnos cuenta que usted y yo como líderes either expand the potential of our people o hacemos crecer el potencial de nuestra gente or we limit the potential of our people. o limitamos el potencial de nuestra gente. In other words, the leadership lid not only determines our personal success, En otras palabras, nuestra habilidad de liderazgo no tan solamente representa nuestro éxito personal, it determines the success of the people that we lead.
sino que también determina el éxito de las personas que lideramos. And this is a wonderful biblical example of it. Y este es un ejemplo bíblico muy maravilloso acerca de esta verdad. The army of Israel never came out of their tents and pursued the Philistines El ejército de Israel nunca salieron de sus campañas para perseguir a los filisteos until David killed Goliath. hasta que David mató a Goliat. He released them to a much higher level of potential. David los liberó a un nivel mucho más alto de potencial. Remember this about great leaders. Recuerde esto acerca de grandes líderes. Great leaders always make it better for the people they lead. Líderes grandes siempre mejoran las cosas para la gente que lideran. And bad leaders always make it worse for the people they lead. Y líderes malos siempre empeoran las cosas para la gente que lideran. Go to your notebook. Vaya de nuevo a su manual. I also noticed También me di cuenta that David lifted the lid before he had an official position. que David comenzó a quitar los topes antes de tener una posición In other words- oficial. In other words, David didn't wait until he became king to learn leadership. En otras palabras, David no se esperó a ser rey para aprender sobre liderazgo. In fact, I believe that David was a great leader De hecho, creo que David fue un gran líder because he had many years before he became king porque tuvo muchos años antes de ser rey to learn and grow as a leader. para aprender y crecer como líder. I think the lessons that God taught him as he was running from Saul, Creo que las lecciones que Dios le enseñó mientras él huía de Saúl, I think the reflections as he looked at Saul, who was a bad leader, and saw what he had done wrong, creo que lo que David meditaba al estudiar el liderazgo de Saúl y las malas cosas que hizo Saúl, I believe all the years of preparation before David became king, he took advantage of by growing as a person and as a leader himself. yo creo que David aprovechó todos esos años antes de ser rey para aprender de todas esas experiencias y convertirse en un gran líder. Let's go back to the notebook. Regresemos al manual. David felt others tried to put their lid on him. David se dio cuenta que otros querían imponerle un tope. I would like for you just to kind of set your notebooks aside for a moment and let me talk to you about this. Me gustaría que haga a un lado un momento su manual de trabajo y me permitan hablarle acerca de esto. I've just written a book that will come out in September in the United States called Running with the Giants. Acabo de escribir un libro nuevo en Estados Unidos que se llama Corriendo con los Gigantes. Yesterday in Buenos Aires, I talked a little bit about it when I shared the Hebrews 12 passage. Ayer en Buenos Aires hablé un poquito acerca de eso cuando les hablé de Hebreos capítulo 12. In the Hebrews 12 passage, again, we realize that we're surrounded by a cloud of witnesses. En Hebreos 12 nos damos cuenta que estamos rodeados de una gran nube de testigos. These great men and women of faith are in the stands and they're cheering us on. Estos grandes hombres y mujeres de fe se encuentran en las gradas animándonos a seguir la carrera. But because there are many in the stands, even though they're encouraging us, Y a pesar de que hay muchos en las gradas animándonos a continuar la carrera, we do not know what they are personally saying to us. no sabemos realmente personalmente qué es lo que nos están diciendo. So I began to ask myself this question. Entonces me empecé a hacer la pregunta: If these great men and women could come out of the stands by themselves individually, si estos grandes hombres y estas grandes mujeres de Dios podrían individualmente salir de las gradas and they could run one lap with us y darse una vuelta alrededor del ruedo con nosotros and only say one thing to us, y decir solamente una cosa a nosotros, what would they say? ¿qué nos dirían? So over the last couple of years, I've been doing a personal study of many of these men and women. Entonces a través de los últimos años he estado haciendo un estudio personal sobre cada uno de estos hombres y estas mujeres. Some of the men and women, it's very easy to boil their life down to a statement. Para algunos de estos grandes hombres o mujeres de Dios sería muy fácil resumir lo que es su vida en una sola frase. For example, Noah. Por ejemplo, Noé. If Noah could say one thing to you or me, Si Noé pudiera decirnos una cosa a usted y a mí, Noah would say, Noé diría: one person una persona can make a difference. puede hacer una gran diferencia. Amen. Amén.
Because that's what Noah did. Porque eso fue lo que hizo Noé. God was going to destroy humankind. Dios iba a destruir a la humanidad He looked down and he saw Noah. y miró y vio a Noé. And instead of destroying Y mankind, en he lugar de saved man. destruir a la humanidad, salvó a la humanidad. In fact, Noah made a difference for us. De hecho, Noé causó una gran diferencia para nosotros. If Noah wouldn't have found grace in the eyes of the Lord, we wouldn't be here. Si Noé no hubiera encontrado gracia ante los ojos del Señor, usted y yo no estaríamos aquí el día de hoy. So when you pray tonight Así que cuando usted ore esta noche and thank the Lord for your family and your health, y le da gracias al Señor por su familia y su salud, say, Lord, thanks for Noah. y di también, Señor, gracias por Noé. If it wouldn't be for him, we wouldn't be here. Si no hubiera sido por Noé, no estaríamos ninguno de nosotros acá. Amen. Amén. And by the way, Noah would say to you and me, Y de hecho, Noé diría también a usted y a mí, one person can make a difference for his family. una persona puede hacer una gran diferencia para su familia. He would say one person can make a difference for his generation. Una persona puede hacer una gran diferencia para toda su generación. He would say one person can even make a difference in the mind of God. Y diría también, una persona puede causar una gran diferencia aún en la mente de Dios. And as Noah is finishing the lap with us Y al Noé estar terminando esa vuelta con nosotros and going back up into the stand, y se regresa él allá a las gradas, Noah would say one more thing. Noé diría una cosa más. One person can make a difference Una persona puede causar una gran diferencia regardless of their age. no importando su edad. Because Noah was 600 years old Porque Noé tenía 600 años when God used him. cuando Dios lo usó. And I've looked at the crowd, Y he mirado al público and you're all underage. y todos ustedes son menores de edad. So look at your neighbor Así que mire a su vecino and say to your neighbor, y dígale al vecino, you can make a difference. usted puede causar una gran diferencia. How many of you would raise your hand and say, now I know I can make a difference? ¿Cuántos de ustedes levantarían su mano y dirían, ahora sé que puedo causar una gran diferencia? No. Okay. Now let's look at the life of David. Ahora miremos la vida de David. If David could step out of the crowd, Si David podría salirse de esa gran nube de testigos, and if he could say one thing to you, y si él tendría la oportunidad de decirle a usted una cosa, I know what he would say. creo que sé lo que diría. David would say to you and me, Diría a usted y a mí, one, you can overcome the limitations that others set on you. usted puede vencer las limitaciones que otros ponen sobre usted. Let me explain. Se lo explico. When he was a young man, Cuando él era un joven, he had limitations placed on him. le pusieron limitantes. In fact, if you look at the life of David, De hecho, si estudia la vida de David, all of his formative years, todos sus años formativos, people tried to keep him down. hubo personas que quisieron mantenerlo abajo. Let me give you examples. Le doy un ejemplo. Remember when Samuel, the prophet of Israel, called Jesse, the father of David? ¿Recuerda cuando Samuel, el profeta en Israel, fue a la casa de Isaí And he said, Jesse, I'm going to come over to your house tomorrow. y le habló por teléfono y le dijo, Isaí, voy a llegar a tu casa el día de mañana? And one of your boys is going to be the next king of Y Israel. le dijo, uno de tus hijos será el próximo rey de Israel. Jesse hung up that phone. Isaí colgó el teléfono. Maxwell translation. Esa es la versión Maxwell de la Biblia. And he called his wife into the kitchen. Y le habló a la señora a la cocina And he said, Sam just called. y me dijo, me acaba de hablar Sammy. And he said, and Sammy said, Y, and Sammy said, one of our boys is going to be the next king of Israel. y Sammy dijo que uno de nuestros hijos será el próximo rey de Israel. Can you imagine how excited
the dad and mom became. ¿Se puede usted imaginar lo emocionado que se sentían esa mamá y ese papá? I'll guarantee you, they got around the kitchen table. Yo le aseguro que se juntaron alrededor de la mesa en la cocina And they got out their pen and legal pad. y sacaron su lápiz, su virome y su papel. And I promise you, they wrote the name down of each one of their boys. Y le prometo, escribieron el nombre de cada uno de sus hijos. And as they looked at the list of those sons, Y al estar viendo esa lista de sus hijos, they began to ask each other this question. se comenzaron a preguntar el uno al otro: Which boy will become the next king of Israel? ¿cuál de estos muchachos será el próximo rey de Israel? I'll bet Jesse said something Yo like creo que this. Isaí dijo algo así. I think it'll be the oldest son. Yo creo que será el hijo mayor, Because in our culture, the oldest boy gets everything. porque en nuestra cultura el hijo mayor recibe todo. And I'll bet his wife said, no, 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 Y yo creo que la esposa dijo: no, 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 no. no, no. I think it's going to be the third son down on the list. Yo creo que va a ser el tercer hijo de estos en la lista. Jesse says, why do you think Y that? Isaí le preguntó: ¿por qué piensas She eso? says, think about it, Le Jesse. dijo: piensa en esto un momento, Isaí. That boy Ese muchacho walks around the house like he's the king already. camina alrededor de la casa como si fuera rey ya. He walks like he's the king. He talks like the king. He orders us around the house like he's the king. He thinks he's the king. Él habla como rey, él camina como rey, nos ordena a todos nosotros como si fuera rey. Él se cree rey. Here's what I know. Esto es lo que sí sé. All afternoon and all evening, Toda esa tarde y toda la noche they kept looking at that list of their boys seguían mirando esa lista de sus muchachos and kept asking which son's going to be y the se king. hacían la pregunta: ¿cuál de estos va a ser el rey de Israel? I guarantee you that night they didn't sleep well. Le aseguro que esa noche no durmieron They bien. tossed and turned. Se dieron vueltas en la cama. Sammy's coming in the morning. Sammy llega en la mañana. And who's he going to select? ¿Y a quién va a seleccionar? The next morning, Al siguiente día, Jesse lines up all of his sons. Isaí le junta y pone en fila a todos sus hijos. They have their suits on. Tenían su traje puesto. And Samuel starts going down the line. Y Samuel empieza a revisarlos de a uno por uno. And he gets to the end. You know the story. Y usted conoce la historia. He looks at Jesse and says, Jesse, Y lo mira a Isaí y le dice: Isaí, none of these boys is going to be the king. no es ninguno de estos muchachos el que va a ser el rey. Do you have any other sons? ¿No tendrás algún otro hijo? And all of a sudden, Y de repente, Jesse thought of David. Isaí pensó en David And he sent out to get his son David. y lo mandó traer. They brought him into the house. Lo trajeron a la casa Samuel said, this will be the king. y Samuel dijo: este muchacho será el rey. Listen to me carefully. Ahora escúcheme con atención. How would you have liked to have been David? ¿Cómo le hubiera gustado a usted ser David? Knowing the prophet was coming to the house, Sabiendo que el profeta llegaba a la casa, that a king would be anointed, que un rey sería ungido, and realizing that your father y darse cuenta que su papá thought that you were the only boy in the family pensó que usted era el único muchacho en toda la familia that did not have king potential. que no tenía potencial de ser rey. Can you imagine? ¿Se puede usted imaginar The rest of his days in that home, el resto de sus días en ese hogar? he understood that his own dad Él entendió que su propio papá had placed limitations on his le había future. puesto limitaciones a su futuro. It not only happened with David's father, No tan solamente sucedió con el papá de it David, happened with David's brothers.
También sucedió con los hermanos de David. You know the story. También conocen la historia. Jesse sent David down to the battle to bring food and bring back news of the brothers against in the battle against the Philistines. Isaí encargó a David que fuera a la batalla donde estaban sus hermanos para llevarles comida y para llevarles un mensaje. And as soon as David got down there to take in the food, Y tan pronto llegó David para darles el alimento and he began to inquire about the battle, y empezó a preguntar sobre la batalla, the brothers didn't want him around. los hermanos no lo querían ahí. They said, "What are you doing here? Le dijeron, ¿qué estás haciendo acá? This is a place for soldiers and men. Le dijeron, este es un lugar para soldados y hombres. You're a kid. You don't belong Tú here. eres un muchacho, tú no perteneces aquí. Get back home. Get back home." Regrésate a la casa, vamos. Now I think what made the brothers nervous Ahora, yo creo que lo que hizo nervioso a los hermanos was that David wanted to take news back to his dad about how the battle was es que going. David quería llevar un mensaje al padre de cómo iban las cosas en la batalla. And I don't think the brothers wanted David to tell their Y dad yo no creo que los hermanos querían que David le dijera al papá that every time the big boy Goliath came out, que cada vez que el muchachón ese Goliat salía, they ran for the tent. ellos estaban corriendo a su tienda de acampar. Think about the story. Piense un momento en esa historia. David heard that whoever fought Goliath David escuchó que cualquier persona que peleara contra Goliat got to marry the king's daughter. le tocaba casarse con la hija del rey. He thought, that's not bad. Y dijo, no está mal eso. And then he heard Y luego le comentaron that whoever took on the big boy que cualquiera que se enfrentara con ese muchachón got to live tax-free in the land. le daban la oportunidad de vivir libre de impuestos en la tierra. He thought, that's better Y él than dijo- marrying the king's daughter. Él dijo, eso es mejor que casarse con la hija del rey. But David's brothers were not the only ones that put limitations on him. Pero los hermanos de David no fueron los únicos que pusieron limitantes sobre David. So did King Saul. El mismo rey Saúl. When they came to King Saul and said, we have somebody that will fight Goliath. Cuando llevaron a David al rey Saúl, le dijeron, tenemos alguien para pelear contra Goliat. It was a good news, bad news message. Fue uno de esos mensajes con buenas noticias y malas noticias. The good news is David will fight Goliath. Las buenas noticias son que David pelearía contra Goliat. The bad news is it's David. Y las malas noticias son, es David. King Saul tried to talk him out of it. El rey Saúl trató de animarlo a no hacerlo. This is not a good thing. Él dijo, no, esto no es una cosa buena. King Saul put limitations on David. El rey Saúl puso limitantes sobre David. David's brothers put limitations on Los David. hermanos de David pusieron limitantes sobre él. David's father put limitations on him. El papá de David le puso limitantes. I want to spend a few moments on Jonathan. Quiero hablar unos momentos acerca de Jonatán. The only person in David's life that believed in him was Jonathan. La única persona en la vida de David que creyó en él fue Jonatán. The only person in David's life that encouraged him was Jonathan. La única persona en la vida de David que lo animaba fue The Jonatán. only person in David's life that befriended him was Jonathan. La única persona en la vida de David que lo hizo su amigo fue Jonatán. And Jonathan alone Y Jonatán solo became a lid lifter for David. se convirtió en un levantador de topes para David. I want to challenge you for a moment. Quiero desafiarlo por un momento. Who are you coming alongside of and lifting their lid? ¿A quién está usted levantándole los topes? Every leader needs somebody to be beside them. Cada líder necesita a alguien que esté cerca de él. And Jonathan realized Y Jonatán se dio cuenta
that David was such a caliber of a person que David tenía una altura tan grande en su personalidad that he should come alongside of David and serve him. que él tenía que estar al lado de David y servirlo a David. In fact, if Jonathan could run one lap with you, De hecho, si Jonatán podría darse una vuelta en el ruedo con usted, here's what Jonathan would say. esto es lo que le diría a usted, Jonatán. Jonathan would say, Él diría, serve a leader sirve un líder, and save a nation. salvarás una nación. Jonathan would say to you and me Jonatán nos diría a usted y a mí that great leaders become great leaders que grandes líderes llegan a tener esa grandeza because they have people surrounding them porque tienen a personas a su alrededor that serve and encourage them. que les sirven y los animan. He would say to you and me Nos diría a usted y a mí that great leaders don't rise up in a vacuum, que grandes líderes no surgen en un vacío, that great leaders have Jonathans in their life that truly do lift their leadership lid. que grandes líderes tienen hombres como Jonatán en sus vidas que les están continuamente levantando los topes. And Jonathan realized that David needed somebody to come alongside of Y him. Jonatán se enteró que David necesitaba a alguien como él. He realized that David was out of his comfort zone. Él se dio cuenta que David estaba muy fuera de su zona de comodidad. David was rising way too fast. David estaba surgiendo como líder rápidamente. Nobody expected much of him, and much of his journey was a major surprise. Mucho del surgir de David fue una sorpresa para todos y muy poca gente tenía una expectativa grande para David. And David also realized Y David también se dio cuenta, the anger and the jealousy that his father had toward him. Jonathan realized that? Yes. Yes. Yeah, he did. It was, Yeah, it's all right. It was Jonathan, I couldn't get up the hill, could I? yeah. Jonatán se dio cuenta que el enojo y los celos de su papá eran con la intención de destruir el liderazgo de David. In fact, the #1 hit song in Israel De hecho, en la canción más popular de Israel en aquel entonces it was even bigger than any of Marcus's songs. eran canciones más populares que las de Marcos Witt. Yes. The people sang it in the streets. La gente cantaba esa canción en las calles. Saul has slain his thousands, Saúl mató a sus miles, but David has slain his tens of thousands. pero David mató a sus decenas de miles. And Jonathan knew of his father's jealousy toward David. Y Jonatán conocía de los celos de su padre en contra de David. So as Jonathan is running the lap with you and me, Así que mientras Jonatán baja de esa nube de testigos y corre esa vuelta con nosotros, and he's saying to us, serve a leader and save a nation. y él nos diría, sirve a un líder, salva a una nación, He continues with these thoughts. continúa con los siguientes pensamientos. Only when you see the important Solamente cuando usted ve lo importante, will you do the unimportant. hará usted lo que no es importante. David would say to us, when you see the big picture, David nos diría, David would say to us, or Jonathan? Jonathan would say to us, Jonatán nos just help me diría, out as much as you that's can. great. Jonatán nos diría, solamente cuando usted puede ver el cuadro completo, Where was I? only when you see the big picture, Will you be able to do the little things that make a difference? solamente cuando usted vea el cuadro completo podrá usted hacer las cosas pequeñas que causarán una gran diferencia. Jonathan would say something else to us. as he's Hay running otra this cosa lap. que nos diría Jonatán. Every time you meet people with potential, Cada vez que usted se encuentra con personas con potencial, you have a choice to make. usted tiene una decisión para hacer. You can either lift them up Usted puede o elevarlos or try to tear them down. o tratar de destruirlos. And Jonathan would say to us, Y Jonatán nos diría a usted y a I mí, chose to lift David up, yo escogí levantar a David and my father chose
to bring him down. Y mi padre escogió traerlo abajo. And probably Jonathan in this lap would reminisce a little bit with us. Y quizá en esta vuelta que se daría con nosotros, Jonatán recordaría algunas cosas. And would say to us, Y nos diría, my father could have been a great king mi padre pudo haber sido un gran rey if he wouldn't have been such a small person. si no hubiera sido una persona tan pequeña. And what could have happened to the kingdom of Israel ¿Y qué podría haber sucedido con el reinado en Israel if he would have partnered with David si se hubiera hecho socio con David instead of trying to destroy David? en lugar de estar tratando de destruir a David? And as Jonathan gets ready to leave, Y al prepararse Jonatán para regresarse a la nube de testigos, he turns around and says these words to us: daría la vuelta y nos diría lo siguiente: be a supporter and you will share in the success. si usted es alguien que apoya, usted también compartirá los éxitos. Amen. Amén. So I have two questions to ask you. Entonces tengo dos preguntas que le quiero hacer. Are you willing to lift your own leadership lid like David? ¿Está usted dispuesto a elevar su tope de liderazgo como lo hizo David? It's going to take a long time. Se va a tardar algo. It'll be a process. Será un proceso. Later on today, one of our other team members will talk about one of the laws of leadership, which is the law of process. Después, el día de hoy, uno de los miembros de nuestro equipo le va a enseñar sobre otra de las leyes que se llama la ley del proceso. But if you will be consistent and disciplined, Pero si usted es consistente y disciplinado and every day grow in your leadership, y cada día crece un poco más en su liderazgo, you will lift your lid. usted elevará sus And as you topes. lift your leadership lid, Y al elevar sus topes en liderazgo, you lift the potential of all the people who are on your team. usted eleva el potencial de todas aquellas personas que están en su equipo So de question trabajo. number one is, will you lift your leadership Pregunta lid? número uno: ¿estará usted dispuesto a elevar sus topes en liderazgo? If you'll work on this, raise your hand. Si usted está dispuesto a hacerlo, levante su mano. Oh, wonderful. Question number two. Pregunta número dos: Will you find someone around you that is a better leader than you? ¿encontrará usted a una persona a su alrededor que es un mejor líder que usted? And will you do like Jonathan? ¿Y hará usted como Jonatán hizo? Will you serve them, ¿Lo servirá? encourage them, ¿Lo animará? and will you help them lift their lid Y also? lo ayudará a que ese líder eleve sus topes en liderazgo. What would happen to the Church of the Nazarene ¿Qué sucedería a la iglesia del Nazareno in Latin America en América Latina if you in this room si usted en este recinto would develop and grow and lift your leadership lid se desarrollaría personalmente creciendo su tope de liderazgo and go back to your places of ministry y regresara a su lugar de ministerio and come alongside others y se juntara al lado de otros and help them lift their leadership y les lid? ayudaría a ellos a elevar sus topes en The liderazgo? next 5 years in Latin America Los próximos 5 años en will be América the Latina greatest 5 years you will ever experience in the kingdom of God. serían los más grandes 5 años que jamás experimentará en su vida. Amen. Amén. Amen. Amén. Absolutely.